Pseudogroteste es un término para referirse a un autor o varios autores, pero anónimo, o un grupo de autores anónimo que vivió y escribió sus obras en el siglo XIII, y muchas veces se le atribuyen las obras de Pseudogroteste a Robert Groteste. Ya hablamos de él, y la diferencia es que Robert Groteste fue un influyente obispo, teólogo y filósofo también inglés, conocido por su trabajo en la lógica, la física y la teología. Debido a su prestigio, algunos textos anónimos o autores anónimos fueron atribuidos a él para incrementar su relevancia y su difusión. Pseudogroteste se refieren a obras o fragmentos que, aunque no fueron escritos por Robert Groteste, circulaban bajo su nombre. Estos textos suelen tratar de temas teológicos y filosóficos, alineándose con el pensamiento escolástico de la época, pero vamos a entrar a más características atribuidas a Pseudogroteste. Sus obras a menudo abordan temas centrales de la escolástica medieval, entre la relación razón y fe, y la naturaleza de Dios y la moral cristiana. Emplea la dialéctica para resolver cuestiones teológicas complejas siguiendo la tradición aristotélica adaptada al cristianismo. Muchos escolásticos, el Pseudogroteste utiliza principios aristotélicos para explorar y explicar cuestiones teológicas. Esto incluye el uso del método deductivo, la exploración de causas y efectos, la estructura lógica y sus argumentaciones. Lo interesante de estos textos es que hablan de metafísica y cosmología, cosa que Robert Groteste no hacía. Entonces este autor explora la estructura del cosmos y la naturaleza de la existencia, temas que también fueron importantes para Robert Groteste como teólogo, filósofo. Aquí se combina la cosmología aristotélica con la teología cristiana para explicar el orden del universo. Habló también el autor anónimo Pseudogroteste sobre la ética y la moral. Ocuparon siempre un papel fuerte en la énfasis en la virtud, el pecado y la salvación, y la práctica moral la vista como una manifestación de la fe correcta. Tenemos dos obras importantes de Pseudogroteste y que se le atribuyeron la primera a Robert Groteste, pero muchos sugieren que la primera obra está escrita por Pseudogroteste porque no es de acorde a lo que pensaba Robert Groteste, y nos habla del primer libro, que es del Luce o sobre la luz, y el segundo libro es sobre los 10 mandamientos. Tenemos que el primer libro explora la luz desde una perspectiva física y metafísica, explora no solo las propiedades físicas de la luz como su propagación y sus efectos, sino también sus implicaciones filosóficas y teológicas. El texto hace una distinción entre la luz material y la luz espiritual, y esto es muy importante, donde la luz espiritual se extiende como una metáfora de la verdad divina y la sabiduría, mientras que la luz material es un fenómeno físico nada más. El autor utiliza la luz como un símbolo de creación divina y de la revelación del conocimiento de Dios, muy importante, clave, donde la luz es vista como una manifestación de la presencia y la acción divina en el mundo. También la obra refleja influencias de ideas aristotélicas sobre la luz y la visión, así como conceptos neoplatónicos que se relacionan la luz con la emanación del bien supremo, como vimos en el contexto de Platón. Y la atribución al Pseudogroteste surge debido a la similitud en el estilo y el enfoque teológico en las obras que se consideraban auténticas de Robert Groteste. Sin embargo, el texto puede haber sido escrito por un autor posterior que imitó o antecedió o no quería ser conocido porque era muy revolucionario lo que estaba planteando, o simplemente quería mantener el anonimato en este texto de la luz. Y el otro libro son los 10 mandamientos, y examina los 10 mandamientos. Este tratado, si no se le atribuye a Robert Groteste, es simplemente de estos autores, de este autor anónimo, donde el tratado ofrece una interpretación detallada y sistemática de los 10 mandamientos, utilizando el método escolástico para profundizar en su significado y su aplicación. El texto aborda cada mandamiento desde una perspectiva teológica, considerando su origen divino y su propósito en la vida moral y espiritual de los creyentes. Se utiliza el método escolástico para descomponer los mandamientos en sus partes constituyentes y analizar sus implicaciones de cada una. Esto incluye la discusión de la ley natural, la ley divina y la ley positiva. Además de la interpretación teológica, el tratado examina las implicaciones filosóficas y morales de los mandamientos, proporciona un análisis de cómo cada uno se relaciona con la ética y la conducta humana. Al igual que otras obras atribuidas a Pseudogroteste, hay debate sobre la autoría real de estos textos porque no conocemos y ha pasado mucho tiempo, y aunque el contenido refleja una profunda comprensión de teología, la filosofía, la mística y la escolástica, es posible que el autor haya sido un discípulo, un seguidor o alguien del periodo medieval. Ambas obras reflejan un enfoque profundo y sistemático de pensamiento teológico y filosófico característico en este periodo de la escolástica. Aunque la atribución al Pseudogroteste puede ser cuestionada a Robert Groteste, el contenido y estilo de las obras representan preocupaciones intelectuales de la época. El estudio del Pseudogroteste y sus libros nos ofrece una visión valiosa de cómo las ideas filosóficas y teológicas eran transmitidas, modificadas y atribuidas en la Edad Media. Aunque estas obras no fueron escritas por Robert Groteste, su contenido sigue siendo representativo de rica tradición escolástica de la época.